Lo que vamos a presentar hoy, pues es verdad que pertenece a un proyecto que se llamaba Gist Hate, percepciones y actitudes de los jóvenes hacia el discurso de odio islamófobo online, en redes y demás. Entonces, bueno, es verdad que este proyecto es un proyecto un poco peculiar porque están las líneas de discurso de odio que solemos realizar habitualmente, pero ya está centrado solamente en las audiencias jóvenes, un poco más relacionado con Semilla y con estos últimos que ahora vamos a poner en marcha. Y está financiado también por la Fundación Pluralismo y Convivencia, que son fundaciones que pertenecen directamente al Ministerio, pero se centran exclusivamente en cuestiones que tienen que ver con la lucha contra la intolerancia, discurso de odio y demás en religiones, o sea, en cosas relacionadas con las religiones. Entonces, bueno, este es un proyecto que ya hemos acabado hace no mucho, pero bueno, más o menos este último año lo hemos terminado y como son fundaciones, pues también todavía colean las justificaciones y todo el papeleo burocrático, pero se basaba pues en concreto en hacer un estudio de percepción social que, bueno, vamos a contar pues prácticamente los resultados de una encuesta experimental hoy, pero luego también tenía algunos grupos de discusión y tenía un curso específico que era un curso online en abierto que lo desarrollamos en su momento para hacer capacitación pues para jóvenes, profesores, chavales que estaban en instituto, etcétera, o sea, organizaciones, asociaciones y demás. Esto también se movió mucho, bueno, con la fundación, pero también con algunos de los colaboradores habituales, ¿no?, que solemos tener, tipo Alfanar o la Universidad de Murcia o similar. Entonces, bueno, era bastante completito el proyecto, aunque parecía, digamos, comprimido y pequeño, pero en realidad ha tenido muchos resultados en paralelo. Así que bueno, en este proyecto pues hemos estado trabajando, pues William, por supuesto, Laura también estuvo muy involucrada en los estudios, Carlos también estaba en el trabajo, Marcos también. Bueno, vamos a presentar todo a través de Willow, así que te cedo la palabra. Muchas Muchas gracias, gracias. Patrick. Eh, en el marco de este proyecto, lo que buscamos fue, bueno, partimos de la preocupación muy concreta en redes sociales y es el incremento de la islamofobia que está apareciendo, que se está viviendo en este momento. Y teniendo en cuenta que ya se establece la islamofobia como una acción comunicativa que deteriora todo el espacio en todo el ecosistema digital. Esta presentación está organizada para explicar la manera o para buscar plantear un modelo en donde la intención de compartir contenido islamófobo se ve explicado a través de unos factores distales, unos factores proximales eh, y que dependen mucho de cómo ciertos componentes cognitivos y emocionales se articulan en este proceso. El índice que vamos a seguir durante la presentación, bueno, pues una breve introducción, sobre todo mirando, conceptualizando lo que es islamofobia, cómo se está encontrando actualmente la islamofobia en redes sociales aquí en España, y vamos a desarrollar un marco teórico, planteamos todo lo que tiene que ver con el diseño de la investigación y la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Para empezar, acá nos planteamos que la islamofobia parte como un tipo de hostilidad, un prejuicio dirigido hacia el Islam, hacia las personas musulmanas o, que es muy importante, hacia las personas que son leídas socialmente como musulmanas. Esto parte muy importante porque comienzan a establecerse cierto tipo de marcadores en donde no simplemente por seguir una doctrina religiosa se está sufriendo este tipo de contenido hostil, sino también por una racialización de lo que se puede entender como una racialización de la religión. Entonces, digamos que en este primer planteamiento tenemos que la islamofobia se
se establece como una hostilidad, prejuicio hacia el Islam o hacia las personas que son musulmanas, que tiene una perspectiva interseccional porque siempre se solapa con otro tipo de contenido hostil. Y uno de los factores, uno de los tipos o de los marcos en los que más se mueve la islamofobia es en el género, en donde las mujeres, por el tipo bueno, por su doctrina, por la manera en la que hacen uso de ciertas prendas, bueno, en la manera en la que usan ciertas prendas, son racializadas y son vistas y son marcadas y se estigmatizan de una manera mucho más directa. En España nos encontramos con el reporte hecho por Overaxe, en donde tenemos que la islamofobia y las personas musulmanas han sufrido o se ha visto un incremento del discurso de odio en su contra, siendo esta categoría la cuarta con la que más se han encontrado en circulación este tipo de discursos. Sin embargo, cuando nos remitimos a los datos, encontramos que el principal es el norte de África. Entonces tenemos que tener acá muy presente el hecho de que el Magreb, toda la parte del Magreb y España, bueno, aunque también Francia cumplen un papel muy importante en donde la racialización y el contenido hostil en contra de cierta doctrina van muy de la mano, muy marcados. Esta islamofobia siempre va marcada o se encuentra en las redes sociales. Siempre las personas musulmanas no aparecen de una forma aleatoria, sino que se organizan a través de ciertos repertorios que son relativamente reconocibles. Entre ellos se encuentran marcos de amenaza o la seguridad, la criminalización, la incompatibilidad cultural, la presión demográfica, la imposición de valores o la exclusión simbólica. Estos marcos funcionan como un tipo de atajo interpretativo en donde, por ejemplo, se presentan las personas musulmanas como una amenaza a la seguridad, lo que permite establecer un marco justificatorio para establecer cierto tipo de hostilidad que se encuadra en un tipo de defensa aparentemente justificada. La relevancia para este estudio de este tipo de marcos radica en que pueden existir contenidos hostiles que parezcan legítimos, razonables o políticamente necesarios. Por lo tanto, no se analizan solo el prejuicio en abstracto, sino las creencias y las emociones que hay debajo de ese tipo de marcos. Es así que la justificación de este estudio parte de una distinción central. Una cosa es mantener una actitud privada y otra es convertir esa actitud en una acción comunicativa. La islamofobia digital adquiere una especial relevancia social cuando el prejuicio se transforma en difusión. Es decir, cuando una persona decide compartir un contenido, decide comentar un contenido, decide crear un tipo de contenido, un mensaje que va a ser distribuido en el ecosistema digital. Los objetivos que se plantean para este estudio, el objetivo principal, el objetivo general es analizar cómo la intención de compartir contenido islamófobo en redes sociales se articula a partir de la combinación de factores personales distales, de creencias y de un factor afectivo emocional. Para esto examinaremos el papel que cumplen las funciones negativas hacia el Islam y hacia las personas musulmanas en la disposición de difundir este tipo de contenido. Evaluaremos las disposiciones individuales distales, como lo son la orientación ideológica, algunos rasgos de personalidad o el contacto intercultural, y identificaremos cómo se relacionan con factores cognitivos y emocionales. Y por último, comprobaremos si todo este modelo que se está planteando realmente se logra articular y logra explicar cómo existe una intención o cómo se ve reflejada, cómo se articulan estos factores para desembocar en esa intención de compartir contenido islamófobo. En primer lugar, tenemos los factores proximales. Por factores proximales, entendemos que son los mecanismos más inmediatos que pueden activar o justificar esa intención de compartir contenido.
La primera ruta que planteamos acá es una ruta cognitiva que se refiere a creencias y evaluaciones que justifican o legitiman la hostilidad hacia el exogrupo, en este caso, hacia la comunidad musulmana. Estos son procesos más reflexivos ligados a la deliberación, a la evaluación, al razonamiento, y la función que cumplen es establecer racionalizaciones para respaldar este contenido hostil. La segunda ruta que se plantea acá es una ruta afectiva, es un componente se refiere a las emociones de valencia negativa. Es importante no tener esa distinción entre emociones negativas y emociones de valencia negativa que existen en contra del exogrupo. Las creencias en esta ruta cognitiva, vamos a ir paso por paso examinando estas dos primeras rutas que planteamos dentro de los factores proximales. Se basa en creencias y en evaluaciones que interpretan y justifican la hostilidad hacia el exogrupo. El primer componente que tenemos en cuenta para este estudio es el prejuicio antimusulmán, en donde el foco está en las personas musulmanas como grupo social, es decir, que se incluyen evaluaciones negativas que presentan a las personas musulmanas como poco confiables, problemáticas, agresivas o como una carga para la sociedad. Acá encontramos afirmaciones de tipo como que los musulmanes no son realmente dignos de confianza, o el típico discurso en donde se asume que los musulmanes vienen al país, a España, por una serie de ayudas económicas. El segundo componente es el segundo componente es el prejuicio anti-islam, en donde el foco no se establece sobre las personas, sino en la doctrina, juzgándola y estableciendo una diferencia entre lo que son valores permitidos para el endogrupo. En este caso, el foco recae directamente sobre la religión y aparecen valoraciones desfavorables que presentan al Islam como incompatible con la modernidad, como una religión que glorifica la violencia o que establece un tipo de conductas que no son compatibles con la sociedad española o la sociedad occidental en general. Y en tercer lugar tenemos un componente de creencias conspirativas. En este componente se va más allá del rechazo o de la evaluación negativa porque se interpreta la presencia musulmana como parte de un plan deliberado y coordinado en donde pretenden un reemplazo. Aquí es donde surgen ciertas narrativas como la Eurabia, en donde se plantea que va a existir un cambio demográfico. Se busca por parte de las personas musulmanas generar un cambio demográfico en Europa. La siguiente ruta es la ruta afectiva, donde nos encontramos con la emoción. Las emociones acá son claves porque de una u otra manera determinan o se establecen como ese gatillo que permiten que la conducta o la intención de compartir contenido se ejecute o no. Para el caso de la islamofobia, el afecto de valencia negativa, como varias emociones que encontramos acá, tienen ciertos objetivos. El miedo puede asociarse con la defensa, la evitación, la ira puede asociarse con el castigo o la confrontación, el asco y el desprecio pueden asociarse con la exclusión y la deshumanización hacia las personas musulmanas, facilitando de esta manera difundir contenido hostil. Digamos que la distinción que hacemos en este estudio establece que existe una carga emotiva en contra del Islam como doctrina y existe una carga emotiva negativa en contra de las personas que son musulmanas o son leídas como tal. Nos remitimos ahora a los factores distales. Estos factores distales hacen referencia a características u orientaciones relativamente estables que moldean la susceptibilidad de las personas a estos factores o a estos disparadores más proximales. La idea es que estos no se entienden como factores determinantes directos
de la conducta, sino que son condiciones de fondo que hacen que más o menos sea probable que se activen ciertos mecanismos a nivel cognitivo, a nivel afectivo, que te terminen determinando que se ejecute o no la conducta. Para este trabajo tenemos 3 dominios de predisposiciones distales, que son las orientaciones ideológicas, que son los rasgos de personalidad y las experiencias relacionadas en el contacto intergrupal. Las predisposiciones disposicionales, que tienen que ver con los rasgos de personalidad, acá las tomamos más como un background que puede establecer como un caldo de cultivo para que el prejuicio tenga un conjunto de condiciones de fondo que puedan orientar de manera en que una persona procesa las amenazas, los estereotipos y las emociones hacia el exogrupo. Para este caso, nosotros hicimos uso del modelo que se plantea desde la TIPI, que toma toma 5 grandes rasgos de personalidad, donde tenemos la apertura, la amabilidad, la responsabilidad, la extraversión y la estabilidad emocional, y en donde cada uno de estos rasgos en diferentes estudios se ha asociado con cierto tipo de características que se vinculan con la susceptibilidad a los estereotipos o con una mayor probabilidad de respuestas hostiles hacia el exogrupo. En las predisposiciones ideológicas utilizamos o tomamos la orientación a la dominancia social, en donde se refleja una preferencia por la jerarquía intergrupal y por la legitimación de la desigualdad, especialmente cuando se favorece la dominancia del endogrupo sobre los exogrupos. Esto implica que hay una preferencia por arreglos sociales jerárquicos, una visión competitiva del mundo y apoyo a la desigualdad entre los grupos. Y por último, tenemos predisposiciones sociales, el contacto intergrupal, y ya remitiéndonos a Alport, en donde él especificaba que a partir de ciertas condiciones muy específicas, el contacto intergrupal podía favorecer, el contacto o la interacción positiva sostenida con miembros del exogrupo, podía favorecer un mejor clima entre el endogrupo y el exogrupo. Llegado a este punto, planteamos las preguntas de investigación. Entonces tenemos en qué medida las creencias negativas sobre el Islam y las personas musulmanas predicen la intención de compartir el contenido islamófobo en redes sociales, qué papel desempeñan las emociones negativas hacia el Islam y hacia las personas musulmanas en la intención de compartir contenido islamófobo, cómo se relacionan las predisposiciones distales con los factores cognitivos y afectivos asociados a la islamofobia, y la intención de compartir contenido islamófobo se explica mejor como resultado de la combinación entre predisposiciones individuales, creencias islamófobas y emociones negativas. Para dar respuesta a estas preguntas de investigación, planteamos un modelo que parte de una premisa central, y es que la intención de compartir mensajes islamófobos se entiende como el resultado de un proceso de varios factores. En este proceso, las predisposiciones distales, las que son más estables a las personas, moldean la susceptibilidad la susceptibilidad que se tiene frente a ciertos mecanismos más proximales, como lo son el cognitivo y el afectivo. La primera parte de este modelo corresponde a las orientaciones ideológicas, a los rasgos de personalidad y a ese contacto intergrupal, que no se presentan como causas únicas y directas, sino como un background que permite que más adelante esos mecanismos más próximos desemboquen en la intención de compartir o no odio islamófobo. La segunda parte corresponde a las rutas proximales. Por un lado, la parte cognitiva, centrada en las creencias islamófobas, y una parte afectiva, centrada más en las emociones de valencia negativa. Para evaluar para llevar a cabo este modelo, se utilizó una muestra analítica compuesta por 400 jóvenes adultos en España, donde los criterios básicos fueron que
fuesen participantes entre 18 y 25 años, residentes en España durante al menos 5 años. El reclutamiento se realizó mediante un panel online llevado a cabo por la empresa NetQuest. La estrategia fue un muestreo no probabilístico de panel de acceso online con selección por criterios. Además, se utilizaron cuotas de género y comunidades autónomas para mejorar la distribución de la muestra dentro del marco de reclutamiento. Los instrumentos que se utilizaron para evaluar los factores distales, los factores distales se operacionalizaron en 3 dominios. Para evaluar la orientación ideológica se usó la escala de orientación hacia la dominancia, que tiene un total de 8 afirmaciones sobre la dominancia y la igualdad entre grupos, entre 4 y 4 ítems. El segundo se evaluaron los rasgos de personalidad a través de la escala TIPI, que tiene un par de 5 rasgos, tiene ítems, 5 pares de ítems que evalúan los 5 rasgos, también compuesta una escala de 1 a 7. A partir de estos ítems se captan los 5 grandes rasgos, que son extraversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional y apertura. Y el tercero, el contacto intergrupal, se midió a través de una medida de contacto cotidiano con grupos diversos, en donde se incluyó 8 categorías: personas con ideología diferente, personas con discapacidad, inmigrantes, personas de otras culturas o grupos étnicos, personas LGTBQ, personas con enfermedades mentales y personas que han estado en la cárcel. Es importante tener acá en cuenta que este contacto intergrupal, aunque se midió a través de esta escala, para los análisis posteriores solo se utilizaron 2 ítems, que fueron el contacto con inmigrantes y personas de otras culturas o grupos étnicos. Lo referente a los factores proximales se midieron mediante 2 instrumentos. El primero es la escala tripartita de islamofobia, que tiene un total de 15 ítems y se agrupa en tres factores. El primero hace referencia al prejuicio antimusulmán, que está centrado en evaluaciones negativas hacia las personas musulmanas como grupo social. El segundo es un prejuicio anti-islam, centrado en valoraciones desfavorables sobre el Islam como doctrina o cultura. Y el tercero son creencias conspirativas que presentan la islamización o el cambio demográfico como procesos deliberados. Adicional, se aplicó una escala de emociones de valencia negativa, compuesta por 24 ítems y dividida en 2 grupos. El primer grupo, enfocado a evaluar las emociones negativas en contra del Islam, y el segundo grupo, midiendo las emociones negativas en contra de las personas musulmanas. Por último, la intención de compartir se midió a través de la construcción de ciertos estímulos. A cada participante se le presentaron 5 estímulos en formato de publicaciones de X o Twitter, cada uno en una pantalla aparte, y la pregunta fue: ¿en qué grado compartirías este mensaje en tus redes sociales? La respuesta se registró en una escala de 0 a 10, en donde 0 significaba nada y 1 significaba mucho. Estos estímulos fueron diseñados para cubrir distintos tipos de contenido, que iban desde un mensaje positivo, un mensaje neutral, un mensaje con odio islamófobo sutil, un odio islamófobo explícito pero no tóxico, y un odio islamófobo tóxico y explícito. Aunque esta medida utilizó estos 5 mensajes para el estudio, solo se utilizaron los 3 que contenían odio islamófobo. Antes de pasar al análisis del modelo, se evaluó la consistencia interna y la estructura factorial de las medidas. Esto nos indica si los ítems de las escalas son coherentes entre sí y pueden combinarse en una puntuación compuesta. Para la mayoría de las escalas se empleó el alfa de Cronbach, y para la TIPI, debido a la naturaleza que presenta, se utilizó el coeficiente de Spearman-Brown. Los valores para las escalas centrales fueron altos,
lo que encontramos fue que la TIPI sí presentó una estructura, la TIPI presentó valores modestos, bajos, pero esto es normal en escalas que son tan cortas, que tienen tan pocos ítems para evaluar cada uno de los factores. Además de esto, se analizaron análisis factoriales confirmatorios en donde se identificaron los 3 factores de la TIS y los 2 factores de la escala de dominancia social y los 2 factores de la escala de emociones negativas. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, para analizar el modelo se utilizó un análisis de trayectorias dentro del marco de los modelos de ecuaciones estructurales, en donde esto nos permite estimar simultáneamente asociaciones directas e indirectas entre variables, nos permite identificar mecanismos mediadores y evaluar el ajuste global que puede tener nuestro modelo. Nuestro primer resultado es que la cognición y el afecto predicen la intención de compartir contenido islamófobo, pero no con el mismo peso. Nos encontramos que en la ruta cognitiva las creencias conspirativas son el predictor más fuerte. Esto quiere decir que controlando el resto de las variables del modelo, una mayor adhesión a las creencias conspirativas sobre el Islam se asocia con una mayor intención de compartir contenido islamófobo. En la ruta afectiva, las emociones negativas hacia las personas musulmanas también predicen la intención de compartir, pero no tan marcado como se encontró en la ruta cognitiva con las creencias conspirativas. El efecto es, acá lo importante es, lo que identificamos que resulta bastante importante para el estudio es que son las emociones en contra de las personas y no en contra de la doctrina lo que se asocia con una mayor intención de compartir contenido islamófobo. En lo que tiene que ver con los factores distales, el papel de la dominancia social en su factor de dominancia tiene tanto una asociación directa como una asociación indirecta con la intención de compartir contenido islamófobo. La asociación indirecta opera también con las dos mismas rutas que encontramos previamente, en donde opera a través de la ruta cognitiva con las conspiraciones, con todo el factor de conspiraciones, y a través de la ruta afectiva, a través de las emociones en contra de los musulmanes. Esto nos permite establecer o ver que la dominancia social no solo refleja una predisposición ideológica, sino que permite establecer que también es como ese motor que permite tomar tanto a las conspiraciones como a estas emociones en contra de las personas musulmanas mayor fuerza frente a la intención de compartir odio. Bueno, también encontramos que la personalidad ni el contacto no tuvieron un impacto muy alto. En los rasgos de personalidad, la apertura se asocia negativamente con creencias conspirativas sobre el Islam, sugiriendo que a mayor apertura se vincula con menor adhesión a este tipo de creencias. La estabilidad emocional se asocia negativamente con emociones negativas hacia las personas musulmanas, y por el contrario, la responsabilidad muestra una asociación directa negativa con la intención de compartir odio. En cuanto al contacto intergrupal, aparece como un factor protector distal, en donde más contacto se asocia con menos creencias conspirativas. Este es el modelo final que se planteó en su totalidad y las rutas que resultaron significativas para todo el modelo. Obviamente se evaluaron absolutamente todos los factores de cada una de las escalas, de cada uno de los factores que se plantearon en un principio, pero las que encontramos que tenían mayor peso en el modelo fueron estas. Esto nos da respuesta a nuestra pregunta de investigación 4, en donde afirmamos que
Hay una explicación de las asociaciones que se dan entre los factores distales, los factores proximales y la intención de compartir discurso islamófobo. El ajuste general del modelo es bueno, explica alrededor del 48% de la varianza total en la intención de compartir contenido islamófobo. Adicional a esto, y teniendo en cuenta que el modelo previo que planteamos era un modelo saturado y que no nos daba un margen para evaluar posibles discrepancias del modelo, planteamos un modelo 3, en donde este modelo funciona haciendo una ruta entre los factores distales, la ruta cognitiva, la ruta afectiva y la intención de compartir odio islamófobo. Con este modelo encontramos que se conserva una estructura más parsimoniosa, pero mantiene prácticamente la misma capacidad explicativa del modelo saturado. Se siguen manteniendo los resultados y en general el ajuste del modelo se mantiene respecto al modelo que se planteó en un principio. Frente a esto tenemos que uno de los hallazgos más importantes es que sí se combinan una serie de factores cognitivos y afectivos a la hora de tener esa intención de compartir odio islamófobo, quizás siendo lo más relevante el hecho de que son las emociones en contra de las personas musulmanas las que tienen una prevalencia sobre las emociones en contra del Islam a la hora de compartir este odio islamófobo. El segundo punto es que la diferencia entre estos objetos de afecto, por decirlo de alguna manera, en el contexto español recobra mayor sentido. En España existe una cultura o una criminalización del moro, en donde el moro, aun cuando cotidianamente se liga a lo musulmán, también se racializa y adquiere un matiz diferente esa asociación. Respecto a los factores distales, la dominancia fue una de las variables distales más relevantes, se asoció con la intención de compartir tanto de forma directa como indirecta, siendo coherente con la lectura en que la preferencia por jerarquías intergrupales puede facilitar tanto la aceptación de narrativas hostiles como la activación de emociones negativas hacia el exogrupo. Y en la personalidad, los resultados más específicos, como la apertura, se vinculó a un menor prejuicio y el afecto negativo, en línea con la idea de que la apertura puede reducir la rigidez y la receptividad a amenazas culturales. Este estudio permite extraer 3 conclusiones principales. La primera se refiere a la ruta cognitiva. Las creencias conspirativas fueron el predictor proximal más consistente de la intención de compartir. Este hito sugiere que la importancia de las cogniciones justificatorias hacen que el contenido hostil aparezca legítimo o defensivo. La segunda se refiere a la ruta afectiva, en donde el afecto hacia las personas musulmanas tiene un valor añadido. Y en la tercera, las predisposiciones distales que se asocian con la intención de compartir más odio, sobre todo la de la dominancia grupal. Digamos que las limitaciones que tenemos con este estudio es que los datos son transversales y autorreportados. Estamos midiendo intención de compartir y no la conducta observada, que pues resulta complejo. El afecto se midió como un índice compuesto sin emociones discretas, sin poder diferenciar si había componentes de ira, de asco, de miedo, que dirigieran esas emociones de valencia negativa. Y pues la agenda futura está relacionada con diseños longitudinales, experimentales y preregistrados. También
siendo útil incorporar tasas conductuales consentidas o entornos simulados en donde donde se pueda tener un registro de que las personas comparten o no comparten cierto contenido. Muchísimas gracias.